Muy bien, familia amazónica, les contábamos que el día de hoy la emisora Onda Sopiat asistió al debate de control político sobre la reformulación de políticas públicas de la diversidad étnica. Esto citado por la concejala Ati Kiwa. Me pareció un espacio muy importante, muy interesante. Les cuento que asistieron diferentes líderes de pueblos indígenas en contexto de ciudad, también de diferentes grupos étnicos, raizales, rom, afrocolombianos, pero también contarles que estuvo un poco, ¿cómo podríamos decirle? Contarles que no había como gran asistencia por parte de los concejales, ¿no? Bogotá tiene concejales, bueno, tiene bastantes concejales, pero en ese momento, en este debate, no asistieron suficientes. Habían como unos 5 nomás y básicamente algunos también pedían permiso y se iban. Entonces el espacio inició con la intervención de Atiquigua, que básicamente cuenta como los argumentos del por qué está realizando ese debate de control político acerca de esta política pública que es de diversidad étnica y cultural, debido a que muchos acuerdos no se han cumplido. En diferentes momentos, entre ellos la construcción del capítulo étnico del artículo 66 en el Plan Distrital de Desarrollo. He decidido, teniendo en cuenta que el Alto Comisionado de la Paz no se ha hecho presente, esperar a que de manera definitiva se nombre un alto consejero de base, porque creo que este es un tema amplio, así que he presentado una proposición para realizar específicamente un debate sobre el tema de víctimas de la diversidad étnica y paz, para poderme enfocar en el marco de este debate específicamente en lo que tiene que ver con la reformulación de las políticas públicas de la diversidad étnica, porque considero pues que Bogotá, como epicentro de la paz y la reconciliación, pues ha adoptado los acuerdos de paz, y por supuesto que el tema del capítulo étnico incluyó como garantías de no repetición el derecho a la consulta, el cual se integró al acto legislativo 02 del Congreso de la República y hacer parte del bloque de constitucionalidad, y este debate quiere partir de una reflexión. Bogotá, tal vez... Perdona, por favor, yo les pido silencio, respetemos la intervención de la concejala, por favor. Bogotá tal vez es una de las únicas entidades territoriales, incluso ni siquiera la nación tiene políticas públicas de la diversidad étnica. Se han conquistado derechos muy importantes, la cual he tenido la oportunidad también en mis anteriores periodos de participar. Y hoy la gran pregunta es: ¿avanzamos en Bogotá en materia de derechos de la diversidad étnica o estamos en un proceso de regresividad de los derechos de la diversidad étnica? Y quisiera simplemente iniciar este debate. El Día Internacional de la Paz, quise ir al lugar donde se encuentra hoy la comunidad embera, que estaba en el Parque Nacional, y quiero que ustedes puedan ver una parte, pero los invito a que abriguemos sobre todo los niños y niñas que más han sufrido la guerra en este país, que son los niños indígenas, y que en vez de encontrar la solidaridad de nuestra ciudad, lo que han encontrado es el frío de la indiferencia. Y en ese sentido quiero iniciar este debate, por supuesto, conmemorando a todos los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural y las luchas históricas de la diversidad étnica en nuestro país. Porque los derechos no han sido la concesión de los gobiernos, ha sido fruto de la conquista, la organización y la lucha de los pueblos. Y por supuesto el pueblo embera
Fue el pueblo que llevó además nuestros derechos a la Constitución Política de 1991. Así que todo un reconocimiento también a los líderes y lideresas sociales de los pueblos de la diversidad étnica que han ofrendado su vida por la defensa de los más de 18 artículos que llegaron a la Constitución Política de 1991 y que esta ciudad materializó en políticas públicas, como pocos entes territoriales lo han hecho. Entonces, si de cabina me pueden ayudar con el video, por favor. Leoníbal, Benacatio, la Iberia, Unidimita Macheria, hasta personería, institucionalmente, hay de reunir y onda, somos pura natural. Pues me llamo Leoníbal, soy parte autoridad pueblo en Benacatio. Hoy estén acá, preocupación a este debate, y donde está el señor Luis Felipe, puede escuchar voz del discurso, lo que quiero el 5 de mayo, que quiero firmo el acuerdo, lo que quiero con el ministerio y varias entidades, y a todas las entidades está maltratando a nuestros niños, nuestra población que estén allá en La Rioja. Lo que quiero artículos de también 66, eso no están cumpliendo. Donde dice ahorita, señor secretario de Gobierno Luis Felipe, que hay ofertas, hay subsidios, pero a los era muy difícil para entregar esa oferta, un subsidio. Nunca los Endera no conoce, donde mencionó mañana secretario de Gobierno que estaba brindando, hay oferta, pero nunca los Endera, es muy difícil para entregar esa subsidio. Puede ser una oferta, puede ser un enfrentamiento para que cúmplese. Mírese hoy, no hay nada desde el año 2020 que estén acá subiendo, luchando 8 meses en el Parque Nacional, se lavan las manos. Ahí no hay nada, ni unos programas a los pobres indígenas. Nosotros somos más vulnerables, somos del campesino y somos puras naturalezas. Nuestro dialecto, somos puras emberas, no son educadores. Somos puras castellanos. Hay veces que quiere discriminar allá en La Rioja. Uno viene a institución. Esa mujer está hablando como una boara. Esa mujer que están hablando no sabe hablar español. Señores, instituciones, personerías, hay otras entidades. Váyanse a acompañar allá en La Rioja, porque instituciones entran allá, quiere discriminar nuestros castellanos, nuestros dialectos. Mírese ahí que hay garantía. Solamente la dormida en el piso. La comida todo el día entregando son de la misma durante 4 meses, 5 meses. Hay muertos niños. Ya 180 niños desde el Parque Nacional están en hospital. Hoy están 20 niños en hospital. Hay muertos. Hay entierro acá en Bogotá. Dejado siembra también en el Parque Nacional. Señores, acompáñense nuestra población. No se discrimine, no se desconoce. No se maltrate nuestra población. Hoy queremos para que cumple. 66 también. Nosotros también somos derechos como pueblo en Benacatio. Somos de diferentes poblaciones. Tiene su necesidad. Mírese hoy un muertos en Chocó, uno familiar de nosotros lo dispararon. Ustedes saben, nosotros somos del Chocó, de diferentes resguardos. Viene como víctima por la amenaza, por el reclutamiento de menores de edad, por el... Señores, acompañen allá en La Rioja, tráigase colchonetas, tráigase cobijas. No puede suspender también a una fundación, quiere traer un regalo para nosotros, kit de aseo, kit de personal. Ahí no hay nada, ni kit de personas, ni kit de aseo, ahí no hay colchonetas. Durante 5 meses estaban tirados más de 1000 personas en el piso. Acá tierra es muy diferente, no son de nuestro territorio. Acá es tierra pura frío. Por esa razón está dando afectación a unas enfermedades. Hay tuberculosis, hay varicelas, hay pulmones, hay fiebres, hay gripas, hay paludismos. Señores, váyanse, acompáñense entidades. Señores Luis Felipe, ¿cuánto van a garantizar a esa población que estaba allá en el Parque Nacional? ¿Qué hay avance durante 6 meses que están haciendo allá, donde hay mal condición allá en La Rioja? ¿Qué hay avanzado durante 5 meses a la población, para los niños?
¿Dónde está el programa Jardines? ¿Dónde está el programa Bienestar Familiar? ¿Qué está brindando a nuestra población allá en La Rioja? En La Rioja no hay atención ni de integración social, no están brindando a la población que estén asentados allá en La Rioja. Muchas gracias, hasta aquí lo espero. Ojalá hoy o mañana dar respuesta de las 66 que quedó y también 10 compromisos que iba a garantizar el acuerdo, lo que hicieron entre los 16 pueblos. Muchas gracias, hasta aquí lo dejo. Saludar a esta hora a los paisanos y paisanas que nos escuchan en Onda Sopiat, la voz de la Amazonía, hoy desde el Consejo de Bogotá, asistiendo en el debate de control político sobre la reformulación de políticas públicas de la diversidad étnica en Bogotá y consulta previa, libre e informada en la capital. Recordarles también que en los últimos días hemos estado visibilizando todo lo que viene sucediendo con los hermanos Embera en contexto de ciudad. Son las 4:34 de la tarde en toda la Amazonía colombiana. Paisanos y paisanas, escuchaban hace un momento la intervención de la concejala Atiquigua por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. También ahí teníamos a Leoníbal Campo Murillo, él es representante de los Embera Catío, aquí en contexto de ciudad, que se encuentran en este momento en la UPI La Rioja. De pronto Rafa conozca este sitio, pero el caso es que han venido sucediendo muchas cosas últimamente y también tienen ciertas afectaciones. Los niños se encuentran enfermos, estas familias están durmiendo en espacios muy reducidos y con las condiciones que no son óptimas, no tienen colchones inclusive. Entonces ese tema se tocó en este espacio, en este control político, pero antes también escuchábamos a Atiquigua, que hacía como la intervención del por qué es necesario reformar esta política pública de diversidad étnica. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué le pareció la intervención del mayor Leoníbal o de la concejala Atiquigua? Bueno, primero que todo, esos líderes, esas instituciones son unos chécheres, unos hijuetantas. La comunidad de Embera viene hace más de año y medio, 2 años. 2 años. Y hay 2 procesos. La cual desde autoridades indígenas en Bacatá están también en el proceso, en esa lucha de derogar el artículo 66, que es la política pública, la que da participación a los escenarios, a las comunidades indígenas en contexto de ciudad. Es incluyente y a la vez excluyente. ¿Sé por qué? Acoge a un determinado grupo de población. Creo que son 16 los que se encuentran ahorita con el artículo 66 dentro de la política pública, pero los que están reconocidos son solo 5. Sí. Y los que están reconocidos son los que lideran en estos espacios y tienen voz frente a los otros líderes, autoridades, pero han sido también muy discriminadores frente a la participación, a las opiniones de los otros líderes. Entonces se creen los duros y pues no le dan voz ni voto de participación a los otros líderes. Entonces ha sido una pelea. Frente a eso nace Autoridades Indígenas en Bacatá. Prácticamente es la parte, ¿cómo es que dicen ahorita? Es la disidencia de los pueblos, porque pues no se acoge a las reglas de juego que crean dentro del primer proceso que llama la mesa consultiva. Las que ya llevan antes, ¿no? No es la mesa consultiva, sino la mesa autónoma, dicen ellos. Bueno, y se crea, y justo estábamos en una lucha de reconocimiento de las instituciones. Entonces estaba el pueblo de Embera, lo habían sacado de donde estaba, esta vez estaban en Ciudad Bolívar. Hicimos una caminata, una marcha desde la avenida, ¿cómo es que se llama? Avenida Cali, por allá, por la parte del norte, y se toma Parque Nacional. El destino era Parque de los Hippies.
la idea era ir a molestar a Claudia López, pero no se llegó. Se toma el Parque Nacional. 3 días después se declara minga permanente de los pueblos, y desde ahí se ha venido peleando con las instituciones, dialogando, tratando de organizar, llegar a unos acuerdos. Se han hecho acuerdos, se han ganado tutelas, pero no han servido para ni, ya saben. Entonces, en ese sentido, las instituciones en todos los espacios de participación no le dan realmente el valor o la participación correcta, ¿no? De reconocer de que hay pueblos indígenas en contexto de ciudad. Son solo 5. En toda Bogotá solamente hay 5 pueblos. Pero si pueblos indígenas hay 64 aquí en Bogotá. Ellos mismos lo dicen. Pero pues por otro lado pues no existen realmente. Se hacen unos acuerdos, se salen del parque nacional, y con el fin de llegar a unos espacios donde eran las casas productivas, que iban a ser también de espacios transitorios. Y pues cada grupo, cada pueblo pues se va a las localidades. Dijeron pues si tienen parientes, si tienen amigos, pues solamente va a ser 15 días, arrúmense uno encima del otro, y pues se entregó el Parque Nacional. Y dentro de ese proceso queda en Vera, ahí en la UPI La Rioja, y aún siguen ahí. Desde ahí salen las problemáticas que presentan ahorita, y pues que están graves realmente. Bueno, Rafa, aquí nuestra compañera Mónica nos va a comentar algo también. Pues principalmente eso era lo que nosotros como Pueblo Misak estábamos hablando, porque la mesa permanente de aquí del Distrito Capital está amarrado, como lo dijo el compañero, a cinco organizaciones de cabildos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a dialogar y a socializar, y si toca hacer incidencias a nivel de distrito, pues como nosotros somos como población indígena y tenemos nuestras metodologías propias, sabemos cómo podemos hacer incidencias en estas perspectivas para tumbar ese decreto que está dentro de la mesa de concertación distrital. Y sabemos que podemos hacerlo. Lo otro sería buscar cómo hacernos vincular, porque de todas maneras eso no están, y por eso no acuden en ese llamado. Y hago un llamado a todas las comunidades indígenas que están aquí a nivel del contexto de ciudad, para que podamos hacer ese llamado de atención al Distrito Capital, y que si no nos atienden, pues tomemos medidas trascendentales en este sentido, porque debemos tumbar esa política que hay en el distrito. Y sí, sabemos de que a pesar de que no nos quieren atender, y siempre se ha mencionado de que siempre cuando una población indígena viene a este contexto, ya sea nacional o distrital, a hacer incidencias de sus derechos, a reclamar los derechos de las poblaciones indígenas, siempre se ha visto de que ellos se salen por la tangente, buscan excusas baratas para poder ellos no escuchar y tampoco atender esa población, porque tampoco no les interesa. Nosotros no somos los intereses, porque nosotros estamos tildados de que supuestamente principalmente somos los que una población donde siempre reivindican los derechos y hacen yo no sé qué, nos tildan de perezosos también, nos tildan de que nosotros no aportamos nada a la nación. Y entonces desde ese sentido tenemos que empezar a dialogar en ese sentido, para que toda la población se dé cuenta que nosotros sí hacemos proceso nacional, proceso distrital, y que eso empiece a llegar a estas incidencias, porque nosotros sí, de todas maneras, como población y población que siento que la gran mayoría también está
en este problema, podamos empezar a hacer diálogos constructivos en la que hagamos incidencia y podamos llevar esta vinculación al distrito, o si no, pues hacer un llamado y reunirnos a ver y tomarnos el distrito capital, si es lo posible, hasta allá podremos llegar. Claro, importante lo que nos comenta Mónica, ¿no? Yo les comentaba también hace un momento de que, bueno, yo estuve en el evento, ¿no? Pero también pude presenciar de que no estaban todos los concejales. De 45 que son en Bogotá, no había ni 20. Y lo más triste. Y tengo pruebas, ¿no? Porque también tengo la foto donde se ven todas las sillas vacías y uno que otro concejal por ahí. Entonces, me parece como que también muy clave eso, porque en serio, un espacio tan importante, algo que abarca a toda la nación, sí, porque pues se dice en la Constitución que estamos en un país pluriétnico, multicultural, y sacamos pecho en los libros, sí, pero realmente, imagínense, los concejales en un espacio tan importante no son incapaces de escuchar a los líderes, así sea que por lo menos los escuchen, ¿no? Pero ni asisten, y los que asisten piden permiso, y no que tengo una cita médica o me voy a ausentar, pido disculpas y se van. Y eso fue lo que pude presenciar, ¿no? Sí, y lo otro es que ya cuando son acciones políticas sí nos vienen a buscar, como si nosotros fuéramos un jueguito de oro donde ellos sí vienen a pedir permiso para que la comunidad venga y vote por ellos, pero cuando uno viene o llega a esos espacios a pedir los derechos, siempre se hacen los bobos, se hacen los pendejos, como por decirlo groseramente, porque así hay que decirlo sin tapujos, porque eso sí se ve. Ellos llegan a las autoridades y las autoridades como ellos no pueden decir que no, pero la comunidad tiene el deber y el derecho pues de hacer reclamo en ese sentido, y creo que pues si toca tomar acciones, yo creo que aquí hay que hacer un consenso de las poblaciones que se están viendo afectadas, que ahí me incluyo, como población misague en contexto de ciudad, y que podamos hacer esa vinculación, y ya que tenemos una representante que es del pueblo Arhuaco ahí en el distrito capital y que está llevando este debate político dentro del distrito capital, y pues hacer incidencias y que nos hagamos sentir y que podamos hacer una política incluyente tumbando ese decreto. Claro, es que ese es otro trabajo, ¿no? Porque el decreto, tú nos comentabas más o menos de que hay algunos que sí están afiliados, ¿no? Por ejemplo, un grupo de los Embera, ¿no? Pero también hay otro que también por otro lado también quiere surgir, ¿cierto? Porque de pronto no sé cómo sean las relaciones, pero al momento es que no se han podido articular así como un movimiento indígena como tal, ¿no? Existen las divisiones, cada uno tiene como sus intereses, entonces es muy complejo también ver esa parte, ¿no? De que supuestamente ya hay un artículo que ya tiene sus acuerdos, y lo más chistoso también es que los acuerdos todavía de ese artículo no se han cumplido ni el 95%. Entonces vemos que por ese lado también está ese problema de que no se han cumplido los acuerdos, y por otro lado también se ve que no han vinculado también esto a las autoridades indígenas de Bacatá, que también se están formando, pero no los tienen en cuenta para esos espacios. Bueno, vamos aquí con el otro audio del coordinador de autoridades indígenas en Bacatá, a ver hasta dónde alcanzamos nosotros a debatir esto, porque estos temas realmente están caminos de lucha, resistencia y persistencia, e incontables derechos de peticiones, solicitudes, movilizaciones, y una minga permanente de 8 meses que nos dejó como resultado a hoy 21 siembras o 21 miembros de las comunidades muertos, menores de 2 años, todos el 80% para su conocimiento. ¿Sí? Efectivamente más de 180 niños hospitalizados, menores entre ellos entre 5 años como tal, y efectivamente 2 intervenciones en las cuales hubo una violación de los derechos integrales humanos e internacionales en manos del ESMAD, como lo conocen, ¿no? Algunos. Entonces, en esa misma lógica, adicionalmente un acuerdo firmado el 05 de marzo del 2022, donde se suscribieron 10 puntos con 16 autoridades, no solamente con el pueblo de Embera, sino con 16 comunidades más, ¿sí? De distintos pueblos, efectivamente todos con la categoría de víctima. Pueblos indígenas, comunidades que conforman autoridades indígenas en Bacatá, que deben ejecutarse y cumplirse en su totalidad en 20 días hábiles, y que luego de 4 meses solo queda como resultado.
Bogotá, la capital de Colombia, que goza de un sistema de discriminación estructural y sistemático, el cual fue concentrado y aplicado con mayor rigurosidad, como lo acabamos de ver en el video, ¿sí?, a la población indígena de las 16 comunidades que conforman AIB, desarrollando de esta manera una nueva dinámica y estrategia de revictimización y segregación, dejando esto como resultado la exterminación física y cultural de estos 16 pueblos indígenas, un atentado contra el bloque constitucional, ese que tanto defendemos, ¿sí?, efectivamente, y todo lo que vaya y protege o lo que salvaguarda y esa protección constitucional, pero primordialmente contra nuestras vidas como tal. Y cuando hablamos de exterminación física y cultural nos referimos efectivamente a la T025 y al otro 004, porque no solamente han muerto niños en Vera, aquí han muerto niños Guayú, Wounán, Cubeos, son niños que no pasan de los 3 años, desafortunadamente por la inasistencia, desidia efectivamente sistemática y discriminación que hay por parte de algunos funcionarios del distrito como tal. Aún seguimos en nuestra constante solicitud de reivindicar nuestros derechos y el cumplimiento del artículo 66. Agradecerle a este Consejo por haber aprobado ese artículo que nos visibilizó efectivamente, y sus acciones afirmativas y la participación real y efectiva en la política pública. Hoy más de 16.000 indígenas víctimas del conflicto armado estamos recibiendo un incumplimiento histórico que dan como resultado, y estas son las conclusiones de nosotros como proceso: acciones de desidia, desinterés y aprofobia por parte de funcionarios del distrito hacia las comunidades indígenas, ausencia de un modelo claro y particular en un enfoque indígena en la aplicación de políticas públicas, así como en sus programas, proyectos e indicadores. Creo que aquí ya lo han tocado bastante también. Un 90% de incumplimiento en los acuerdos firmados del 05 de mayo del 2022. Un 95% de incumplimiento en las acciones afirmativas de manera efectiva en los últimos 3 años recorridos en el Plan de Desarrollo de Bogotá, en lo que corresponde a la población indígena de autoridades indígenas en Bacatá. Es menester puntualizar que la administración distrital y sus funcionarios no cuentan con un enfoque diferencial indígena y mucho menos con un enfoque para víctimas, en condición que tienen pues los pueblos que conforman autoridades indígenas en Bacatá, y eso es un tema que se ha venido debatiendo y se ha venido discutiendo con la personería y efectivamente la Defensoría y Procuraduría, la carencia de un enfoque diferencial indígena y particular para las poblaciones indígenas acá, porque hay que dejar de hablar de lo étnico, ¿sí?, porque todos tenemos nuestras particularidades. Entonces sigo con esto. Esto ha hecho que de manera repetitiva se presenten situaciones de maltrato verbal y actitudes desobligantes para con las poblaciones. Un minuto para... Pues quiero como concluir con un tema y pues hacer un llamado también, una solicitud, agradeciéndole efectivamente pues el acompañamiento a la personería, la Delegación de Derechos Humanos, Víctimas, Defensoría y Procuraduría, pero hacemos un llamado al Ministerio Público a realizar acciones más contundentes que frenen la violación de derechos humanos de las víctimas del conflicto armado y puedan así impedir un aumento de las vulneraciones futuras, así como muertes, como el accionar racista, discriminador y segregador de la administración distrital. Hoy por hoy, desafortunadamente, pues no se ha podido cumplir nada de los acuerdos establecidos con los pueblos indígenas que pertenecen a autoridades indígenas en Bacatá, y desafortunadamente, pues no sé cuáles son los indicadores que están utilizando el distrito en el momento pues que encuentran y brindan resultados e informes para ustedes. Entonces, no siendo más el tema de la política pública, hoy por hoy autoridad indígena está por fuera, una respuesta bastante desatinada por parte de su director, la cual pues esperamos darle una respuesta, la cual pues le daremos copia a ustedes también. Muchas gracias por el espacio y esperemos. Saludamos a esta hora a los paisanos y paisanas que nos escuchan en Onda Sopiat. Nosotros somos la voz de la Amazonía, hoy desde el Consejo de Bogotá, asistiendo al debate de control político sobre la reformulación de políticas públicas de la diversidad étnica en Bogotá y consulta previa, libre e informada. Este espacio citado por la concejal de Bogotá por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Ella es Atiquigua, que la tenemos en este preciso momento para que nos cuente un poco más de lo que está sucediendo hoy en el Consejo de Bogotá. Muchas gracias a Ondas Sopiat por cubrir este debate y también reconocer que hay aquí comunidades provenientes de la Amazonía, perteneciente a diversos pueblos indígenas, así que hacerle la invitación cordial a la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana a acompañarnos también en este debate de control político que busca fundamentalmente que en Bogotá se avance en 4 elementos estructurales. El primero, que tiene que ver con un sistema de información, de planeación, con indicadores
que permitan realmente superar el genocidio estadístico, la invisibilización de la diversidad que hay dentro de la propia categoría indígena, que es muy amplia. Hay aquí diversas comunidades, por ejemplo del Baupés, están los Tubú, es decir, de cada cultura, y la idea es que Bogotá avance en una caracterización, en un reconocimiento progresivo de los derechos y que tenga una atención diferencial para cada cultura. Por otro lado, tenemos el trazador presupuestal. Este es un objetivo que consideramos que después de 10 años de las políticas públicas para pueblos indígenas, negros, raizales y palenqueros, vemos que no podemos seguir permitiendo planes de acciones afirmativas o acuerdos en los planes de desarrollo si no hay un plan de inversión que garantice los programas, los proyectos, las metas, los responsables. Y en el caso de Bogotá, nosotros defendimos el artículo 54 en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que son las garantías presupuestales para los acuerdos que se hicieron con los pueblos de la diversidad étnica, más de 783 acuerdos, en un trabajo de elevar el nivel de interlocución de las comunidades de la diversidad étnica en el Distrito Capital y de reivindicación de sus derechos. Otro tema, otro objetivo es la arquitectura y el diseño institucional, es decir, por ejemplo, el sector gobierno, el sector económico, el sector cultura, el sector educación, el sector salud, tienen unos acuerdos específicos, pero tener un músculo institucional que pueda garantizar la implementación de estos acuerdos requiere unas direcciones estratégicas del tema étnico, además que entiendan el enfoque étnico. Entonces, esta adecuación institucional es un tema también muy sentido. Por otro lado, el enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica en el marco del Auto 092. Aquí hay mujeres, especialmente las mujeres en Vera, los niños y niñas que vienen huyendo de la guerra, que requieren el enfoque de mujer, género, familia y generación, un enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica, en especial para las víctimas. Y por último, el tema territorial, es decir, las soluciones habitacionales para la diversidad étnica implica pensarnos, por ejemplo, en propuestas como una red de entornos habitacionales. Hay barrios donde se asienta la población y allí tenemos que pensar en una ciudad diferenciada de cara a la discusión del plan de ordenamiento territorial, lo que implicaría avanzar en el patrimonio inmaterial y cultural y natural como patrimonios integrados, pero como base del ordenamiento del territorio. Bien, podemos presenciar una presentación muy impecable del por qué la reforma a la política pública de diversidad étnica en Bogotá, y podríamos decirlo del país, ¿no? que abarca mucho. Cuéntanos un poco qué procede después de esto, cuáles sesiones se vienen, cómo va a ser el ejercicio para tener como soluciones reales. Hoy se le dio apertura y pudimos plantear allí estos elementos estructurales. Habló el secretario de Gobierno, hizo un importante compromiso, y es que efectivamente en Bogotá se tendrá en cuenta la participación de las comunidades. Ese mecanismo de participación y de concertación es la consulta previa, tal cual como lo estipuló el artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo. En mi ejercicio de control político he creado una comisión accidental de seguimiento y control para hacerle seguimiento al capítulo étnico, al enfoque étnico. Entonces está pendiente la conclusión de este debate, que se hará en una próxima sesión donde intervendrá la personería y los organismos de control y algunos voceros de las comunidades que se han inscrito. La idea es poder incidir en la reformulación de las políticas públicas para que estos elementos estructurales queden. Algunas preocupaciones del día de hoy es el operador, que se ha abrogado incluso en una cláusula la propiedad intelectual del trabajo que se va a desarrollar. Creo que esta es una discusión no solamente de orden distrital, es una discusión de orden nacional. Si efectivamente hoy, cuando tenemos avanzado en materia legal la capacidad
y la potestad que tienen también los cabildos y demás organizaciones étnicas para contratar y desarrollar sus programas. Vamos a seguir permitiendo la tercerización. Hay algunas acciones con daño y estamos insistiendo en que estos derechos que se han conquistado en la ciudad de Bogotá, que tienen la consulta previa, que tienen los derechos, pues no pueden ser regresivos en Bogotá, y eso hace parte del capítulo étnico integral de la paz, donde un principio es de no regresividad y quedó, por supuesto, en el marco del acto legislativo 02 como parte del bloque de constitucionalidad de los derechos. Así que invitamos a todas las organizaciones nacionales indígenas a acompañarnos en la exigencia del avance progresivo de los derechos de la diversidad étnica aquí en el Distrito Capital. Bien, quisiera también tocar el tema con los hermanos Embera, y bueno, hay muchos pueblos indígenas que están acá, lo nombrabas a los Tubú, están también los Cubeos, los Guaunán. Entonces, ¿qué va a suceder con los hermanos Embera que en este momento están viviendo en una situación muy precaria en ese hacinamiento donde se encuentran? En el marco del Plan Distrital de Desarrollo quedaron unas metas específicas. Esperamos que el gobierno nacional, a través de la unidad de víctimas, pueda realmente cambiar el relacionamiento y el enfoque como se ha tratado este tema humanitario muy sensible, y de esa manera, articulando la nación con el distrito, se pueda dar una atención urgente a la niñez, que sobre todo es la que más está sufriendo las condiciones infrahumanas en las que se encuentra. Esperamos que sea pronto, ya se ha visibilizado en diferentes medios de comunicación. Yo creo que la gente en Bogotá en el momento está muy al tanto. Concejal, antes de despedir, quisiera que le enviara un saludo a todos los que nos escuchan en este momento desde la Amazonía colombiana. A todos los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, decir que la Amazonía también es importante para Bogotá, que el agua que hoy llega a los hogares del Distrito Capital proviene de la Amazonía, que es importante no solamente para Bogotá, sino para el futuro de la biosfera, y que de cara al Plan Nacional de Desarrollo es fundamental el avance del reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades ambientales de este país, y que ojalá la agenda ambiental no termine reproduciendo el racismo ecológico, sino que reconozca realmente la agenda ecológica de los pueblos indígenas y haya justicia cognitiva en el reconocimiento de los saberes que cuidan la tierra y cuidan uno de los ecosistemas más importantes para el futuro de la biosfera, que haya justicia ambiental y por supuesto que queden metas muy concretas en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el Distrito Capital pensamos que es fundamental pues reconciliarnos en torno al agua, a la biodiversidad, a la diversidad cultural, y creo que podemos también conjuntamente avanzar en este horizonte de país.